pues finalmente, después de algunos días para unos, amanecen bien. Bueno, pues finalmente, después de algunos días para unos, después de esta familia, hay 3 generaciones de arte, historia, pero creo la casa de esta familia. No se nos 3 generaciones de arte, pero creo que una cuarta viene es que no se nos entren en el salón. Entonces, la primera invitación que tenemos ahora es sí que en cámara en el salón, pues vamos a enseñar. Pero ahora, al entrar, los miren con atención. Apenas ahora sí los cámaras a sus manos, ¿vale? Pero ahora, al entrar, empezamos a contar la historia. Apenas abren bien los ojos y el corazón, ¿vale? Y dentro de poco empezamos a contar la historia. Venga. Ahora mirar. Ahora no hace falta que estés en la playa. Ahora mirar. En la playa, podéis hablar, no sois obligados a estar en si queréis. Os hablo aquí despacio. Podéis hablar, no sois obligados a estar en si queréis. Os hablo aquí despacio. Estamos hablando que Pérez Domingo nació en 1914. Conchita, mi abuela, ¿cómo se llama? Purísima Inmaculada. María Purísima Inmaculada, muy más conocida como que mucho hace. Entonces había en mucho. 1900 y el más sencillo domingo, que era que parecía. Entonces estamos hablando de esta época, y esta época en España, estamos ahí, el domingo nació de la Primera Gran Guerra. Y esto es muy definitivo para la historia y de lo que va a hablar ella. Más conocida como entonces, nació en 1900. Estos todos son los tíos de los padres y eran nacidos. Entonces estamos hablando de esta época y esta época en España. Primera Guerra. Estamos ahí. Inevitablemente se habla de la guerra. Primera El asunto Guerra. es guerra. Y esto es muy definitivo para la historia en esta época de guerra es de lo que va a hablar ella. Domingo, que es una figura que era era una persona muy sensible, escribía muchas piezas de teatro, poesía, entonces creía mucho en la enseñanza. Para él la pedagogía era fundamental. Los padres ya eran nacidos. Él no aceptaba que un profesor tuviera una formación inevitablemente se habla de guerra. El asunto es guerra. Entonces estamos hablando de la enseñanza era el número uno. ¿Y lo que pasa? En esta época de guerra, entonces él fue una persona que vía de cerca como los militares, como el clero se comportaban. Era una persona muy sensible, esto no es así. Escribía estos oprimen, estos no funcionan así. Era de una familia rica y él defendía tanto el que producía, o sea, el que daba empleo, no aceptaba que estaba allí trabajando. O sea, él no decía, ay, no, rico, no sé qué. No, rico sí, ¿no?
pero el que trabaja. Hay que producir y hay que distribuir. Mira, este no era nada separatista. Entonces era una persona que vía de ese valores, como los militares comerciales se comportaban. Entonces él dentro de casa, esto no es estos oprimientos muy importantes, declarando la familia rica, y él defendía tanto el que producía, o sea, el que daba empleo, como el que estaba allí trabajando. O sea, él no decía, ay, no, rico, no sé qué. No, rico sí, ¿no? Pero el que trabaja. Hay que producir y hay que distribuir. Mira, este no era nada separatista. Él juntaba, pero ponía todos en sus valores y no sé qué, fue a Cuba. Entonces, él dentro de casa escribió un artículo en Europa y en el Estado muy importante, declarando esto más o menos. Fue que proclamó, lo enseñó al padre, lo llevó a España. O sea, uno de los que nada se dedicaron. Él hablas uno, yo sí, son yo. Bueno. El padre de mi padre, Benet, pues abdicó. Él era abdicó, comerciante de periódico, fue y fue una persona que se transformó en ministro, en luchador, en no sé qué. Fue a Cuba, fue no sé dónde. Era el embajador en Florencia, porque el río en Europa antes estaba Venecia, bueno, Venecia fue esto, esta relación, por esto era tan importante la República en España. Y él era un hombre que tenía mucha fuerza económica y mucha sensibilidad. El padre de mi padre, Benet, pues el Marcelino, que era su cuñado, con la hermana de su hermana, que se llama Domingo, el Marcelino, y esta tienda, mi hija, tenía mucha relación con Florencia, porque el río antes era Venecia, Florencia, bueno, se hacía esta relación. Esto era tan importante lo que era Sancho Panza y el otro. Y él era un hombre que tenía mucha, pues Sancho Panza fue más Quijote que el Quijote, porque dejó toda su situación ahí económica para poner todo lo que era su cuñada y fueron juntos así. Bueno, con la hermana de su Conchita, Domingo, Marcelino, Pilar, que es esto todo ya estaba hija, ¿ok? Y la casa de Benet, Juan, que era unión republicana, bueno, en la época se hizo, se pasa a ser el gran, con este Sancho Panza y el otro, es que es muy largo, bueno, y estos dos, pues el que fue Sancho Panza fue más Quijote que el Quijote, porque dejó toda su situación allí económica para poner todo en aquel padre, y fueron juntos así. La vida de toda aquella familia era muy activa en este sentido cultural. Esto todo ya estaba. Y político, la casa, reunía el ideal de ganas que tenían. Y la entonces, en ello, la casa, toda esta casa, ¿a dónde? Es que es muy largo, pero la parte cultural en el sentido de ser expresiva, tanto poética como de escrita, tal siempre existió, y política en el sentido de que ya había dejado la monarquía, había entrado la república, en este sentido cultural, de hecho se había convertido, y la república fue a donde había García Lorca, la barraca, y todos ellos participaron en ello, o sea, la casa muy dorados en ese sentido, de donde las personas, de lo que tú sabes, la parte cultural en el sentido de ser expresiva, tanto poética como de escrita, fueron 3 años y política en el sentido de que ya había dejado la monarquía, había entrado Marcelino Domingo era el ministro de Cultura, y entonces he concretado una revolución en la pedagogía de García Lorca, la barraca, y todos ellos participaron en la barraca, donde fueron años muy dorados en el sentido de donde las personas, si tú sabes, yo sé, yo aprendo una formación, sabes, tú aprendes, que yo sé, y hacen muchos colegios, fueron 3 años, muchas piezas de teatro, y claro, poquísimo tiempo la guerra, y en la guerra. En estos años, Marcelino Domingo era el ministro de Cultura, y entonces él hizo una revolución en la pedagogía porque la instauró la edad de la pedagogía plena, que eran 5 años de formación, donde el profesor tenía la misma importancia que un médico, que un ingeniero,
y consiguió. Y era una formación amplia. Entonces llegan en un momento Hizo en que muchos España se va colegios construyendo y muchas piezas de teatro, y claro, hubo la guerra y en la guerra. En este contexto de la guerra civil española, evidentemente por lo que describe ella, ya estamos hablando de la familia en la frente republicana, que ya es el contexto en que nacieron la frente y que toda esta familia ya está en un contexto republicano, o sea, de lucha por los humanistas, ¿no? O sea, que todo lo que no quiere es guerra. Pues llegan en un momento en que España será un líder de la frente republicana. Y en este contexto ya estamos hablando de mi abuela, en este contexto de la guerra civil española, evidentemente por lo que describe ella, ya estamos hablando de la familia en la frente republicana. Ya ambos vivieron los impactos de lo que la frente franquista, esta franquista ya en aquel entonces, crecen en el efecto de la primera guerra y todo lo que eso significa en Europa, pues y son pues con 17, 18, 19 años, 20 en el líder de la frente de la guerra civil española. Y en este contexto ya estamos hablando mi abuela y mi abuelo, que no entonces ya había graduado su formación en arquitectura en Barcelona, ya en la edad, junto con su hermano que era médico, ya ambos vivieron los impactos de lo que fue Pedro, esta guerra civil. Siempre dibujó, pintó. Crecen en el efecto de la primera guerra. Y cuando los amigos iban a jugar fútbol, él iba a coger su bicicleta, cogía y iba a las puestas de sol para 17, 18, 19 años, 20 en el ángulos. contexto O sea, siempre de la fue guerra civil una persona que se expresó en este por la contexto, cultura, por el mi dibujo. abuelo, y que en aquel O sea, que entonces ya había frecuentó las graduado pocas su academias que formación tenían en de arte allí arquitectura en Tortosa, se preparaba para hacer lo que era la médico, Universidad de Artes en Barcelona, pero su padre le dijo, Pedro, aprendiendo bien, que pintes, que hagas y esto, pero también tienes que tener una carrera fuerte, o sea, que esto también los amigos iban a jugar fútbol, entonces él hizo arquitectura y iba a las puestas de sol de hacer las artes del sol, bueno, ángulos, o sea, siempre en Barcelona, una persona que se expresó, era en Tortosa, fue a vivir una residencia de arte, o sea que frecuentó las pocas academias que tenían de arte en médico, en Tortosa, se preparaba para hacer lo que era la Universidad de Artes en Barcelona, pero su padre le dijo, entonces estaba en Barcelona, pero también tienes que tener una carrera fuerte. Él era un idealista, no era político, pero entonces estaba hizo arquitectura y tenía acción, era muy activo. Vamos, reunía una arquitectura que tenía una lideranza natural en el sentido de en Tortosa, se fue a vivir una residencia, pero era ideal, pero con su hermano que se formaba con esto, en medicina, que son 5 ya termina arquitectura y va a empezar a su arte, entonces estaba en Barcelona, Florencia, porque como tenía buena relación con Florencia, él era un idealista, y él quería ir a París, pero estaba hasta aquí empapado en la política y tenía acción, era muy activo, o sea, vamos, reunir, pero bueno, que tenía una lideranza natural en el sentido de acabar, el protocolo papá hijito, pero era ideal, y Conchita estaba haciendo pedagogía la amplia en Madrid, termina arquitectura, y hermana que también hacía pedagogía, porque su padre le había propuesto un viaje en Madrid, en Florencia, porque como tenía buena relación con Florencia, a París, nada, guerra, y ahí en guerra, él como estaba en edad de servicio pero militar bueno, aún, o sea, ya se iba a le Florencia, metieron después de la él podía universidad saber, ya porque el ya tenía protocolo la papá y formación. hijito ya estaba Pero él, como era antimilitarista, estaba haciendo pedagogía, era soldado, la amplia en Madrid, como era arquitecto con su hermana, que también hacía pedagogía en Granada, y toda la historia, o sea, él en Madrid, ella estaba en Madrid,
como había acabado de recién que Tortosa, que nada, guerra, y ahí en guerra cogió todo un engranaje. Él como estaba en edad de servicio militar aún, o sea, le metieron de él podía ser oficial, es que antes la pedagogía, pero él como era militarista dijo, no, yo era soldado, era diferente esta gente, pero como era arquitecto, lo que hizo bien fue para hacer las cosas de donde meten las granadas, completa, con programa de prácticas, que fueran a dar clases, proyectos. Como había acabado de recién de formarse por la ella estaba concluyendo esta formación 30 con las prácticas y y en el contexto cuando donde estalló la efectivamente sus prácticas ya tenía una formación. porque 3 años de guerra con 30 niños. Es que antes la pedagogía En Madrid era una ciudad abierta, que era ciudad abierta, que decir, eran 3 años, 2 años, 3 años para que estuvieras huérfanos de guerra eran chicos que aún los padres habían ido a la guerra, no se sabía esa historia. Completa, con programa de esos 30 niños se fue a Murcia, que fueran a dar clases, una ciudad de Sevilla. Claro que la ciudad abrigó a las personas y daba clases a los niños en las cererías. ¿No? Y en el Y contexto fue cuando donde estalló la efectivamente sus prácticas en la África, porque 3 años de guerra con 30 niños, el Madrid era una ciudad abierta, que la ciudad abierta quiere decir compartir. Entonces, pues nada, huérfanos de guerra eran chicos que aún los padres habían ido a la guerra, presos 2 veces, entonces esos 30 niños se fue a Murcia, con derecho a todas las cosas que una guerra tiene. Claro que la ciudad abrigó a las personas y daba clases a los niños en la guerra, había uno de los hermanos Domingo, que era Pedro, que se formó en medicina, más en la parte de laboratorio de la práctica y en farmacia, y tenía una hija que estaba con paradisía, que se llama combate, poliomielitis. Y entonces su hija tenía poliomielitis y empezó a investigar en el mundo aquellas cosas que era más adelantado en esta investigación. Llegó y todo estuvo antes de Fidel en esta acaba la guerra, era el sitio más adelantado en la medicina, en la era Pedro, se formó en medicina, fue él. Más en la parte de laboratorio de la práctica, también en farmacia, y con su hija tenía una hija que estaba hace parte del equipo paradisía, que consiguió hacer la vacuna. Y entonces su hija tenía poliomielitis y empezó a investigar en el mundo qué sitio era más adelantado en esta investigación. Y él era académico en la universidad de medicina, era el sitio más adelantado. Cuando acabó la guerra, que confiscaron todos que perdieron, los que perdieron su titulación, sus propiedades, todo fue confiscado. Bueno, entonces con este poliomielitis y fue con su hija. Entonces esto que y estas confiscaron del equipo que consiguió hacer la vacuna. Porque él estaba en Cuba y no participó de esa muerte, pero él quedó allí en Cuba de la guerra. Entonces la familia toda fue vivir. Y él era académico en la universidad de medicina, pero la familia no tenía. Cuando acabó la guerra, que confiscaron todos para allá con los que perdieron, lo que tenías que comer, sus lentejas. Bueno, entonces con esto en el piso, claro, entonces esto no se ha quedado claro. La guerra, Domingo vuelve de su prisión porque él estaba en Cuba y no participó de la pasión de la guerra. Entonces la familia toda fue vivir en el piso. Que ahí tienes una pedagoga romántica que estaba en Cuba, pero la familia le tenía más donde vivir. Entonces fueron todos para allá comer lentejas. Eso que era lo que tenías que comer. Pues como lentejas. 16 personas. Por eso, cuando digo que compran lentejas, lentejas, y entonces estaban todos en el piso de lo que de esta nueva parte. Y bueno, y lo que tenían también un poco de dinero, que el Domingo hizo algo para en ese momento, después todo se arreglaron. Y esa es la historia. Bueno,
uno, la vida sigue. Entonces estamos hablando de este son felices y posguerra. por eso están El domingo había estado Vale. preso 6 Bueno, meses en campo de concentración. con esto acaba la guerra, Con lo que Benedetto sabéis, se Domingo vuelve encuentran de toda su la familia prisión, viviendo juntos, Conchita los está allá, hermanos que de también él, vuelve con de las Madrid, hermanas entonces de allá. ella, Y la los pasión, papás, los abuelos, unos que era ya Irlanda, muy adulterados se por lo que les pasó en la guerra, O porque sea, claro, comprenden que ahí que es tienes una familia muy pedagoga importante. romántica que pasó Entonces no se les día mató, todo leyendo pero poesías peor, porque se les le torturó, encantaba fue y muy tenía una duro, muy locura duro. preciosa. Porque claro, era una Y el que familia pintaba todo el de tiempo que venía Marcelino la guerra. Domingo, de Se él enamoraba. directo. En este contexto, Marcelino La está en familia. Francia, Oh, exiliado, Dios, qué tal, junto al tío. papá. Pero esta de es la abuelo. parte Están los dos en Francia. del Y allá del fue inicio de esta nueva parte de la Así que historia. el plan, Entonces, ahí sí que ellos, más o menos. Benedetto Pero Domingo bueno, hizo exposiciones como decía Pilar, siempre la porque vida entró es en más Bellas de eso. Artes. Cuando Y todos Benedetto estaban muy locos romántico para a su ganar manera, dinero, espera que yo que es ella tiene que fenomenal contarlo ahora. y tengo que leerla para vosotros. Bueno, cuando llegó el Entonces, momento estamos de hablando vestir de el este uniforme posguerra. militar, El yo, domingo había que estado nunca preso 6 simpaticé meses con en esta campo de clase uniformizada y Conchita, con lo pacífico que sabéis, soy se pacifista, encuentran toda abrigaba la familia esperanza de viviendo cumplir juntos, mis meses los de hermanos servicio con de la él, patria con y a otra hermanas cosa. de ella, Como quien toma los un papás, purgante, los cuanto más abuelos, rápido unos mejor. ya Sí, muy adulterados fue el por lo que servicio les pasó en especial la y guerra, completo porque, con claro, reprise. comprendan que es Me una esperaron familia a muy mí para importante. organizar unas maniobras Entonces en no se forma les de mató, guerra civil, abreviando peor, una se guerra de torturó, verdad fue en la que muy no duro, faltó muy duro. nada Porque, de claro, la que era una normalmente familia se usa en de estos casos. Marcelino Os Domingo. prometo que me metieron De en ella, directo. a En ella este sin contexto, consultar. Marcelino está Lo en puedo Francia, demostrar. exiliado, Tal duró casi junto al 4 papá años. No me de mi perdí abuelo. ni un día. Están Fueron los dos en exactamente, Francia. no los pone. Entonces, Y yo allá tampoco se fue la pongo. muerto envenenado. Y sus respectivas Así noches, que el plan, con horas ahí extras sí a que todo momento vamos. y sin Pero descanso bueno, dominical. como decía Naturalmente Pilar, la estaba vida del es lado más de de eso. que perdió. Y De Benedetto forma que Domingo, como muy propina me romántico, gané su más manera, medio escribe año de esta campo de carta que es concentración. fenomenal. Y después Y tengo repetir que el leerla servicio para militar, por si yo me hubiera olvidado. Cuando llegó el momento de vestir el uniforme digo militar, que a pesar de que durante nunca todo este simpaticé tiempo con esta comí clase uniformizada, gratuitamente y nunca pacífico me que gustó soy ni pacifista, conseguí acostumbrarme a abrigaba la aquella esperanza comida y a de la forma cumplir de mis vestir. meses de Un servicio con la fracaso. patria y a Felizmente otra llegó la hora de como quien toma un desuniformizarme. purgante, Cuanto más rápido mejor. Reentré en Sí. la vida, digamos, Fue normal, servicio especial y con unos completo cuantos con años reprise. a más, Me y en un esperaron a momento mí en para que organizar todo el unas mundo estaba maniobras con en prisa forma de guerra de civil, recuperar el abreviando tiempo una perdido, guerra de verdad para ellos en la que no imponía ganar faltó dinero. nada de la que Centraba en los normalmente negocios se usa con en estos fiebre. casos. Y yo os prometo Bueno, que me metieron a yo entré ella, en la escuela a ella de sin Bellas consultar. O sea, el fracaso Tal duró absoluto casi de que 4 años. está en No me búsqueda de perdí buscar ni un dinero, día. ¿no? Fueron exactamente, no los pongo, ya lo sé. entonces yo tampoco hice la cuenta. Y sus respectivas Con noches, esto, con horas él, extras a todo bueno, momento y sin se descanso entrega dominical. a Naturalmente lo que estaba era del lado hacer que arte perdió. y, De como forma siempre, que como pero propina me con gané una más medio diferencia año que de en aquel campo de momento concentración. no estaba en Y campo después de repetir el servicio Pero militar siguió por si yo con me la hubiera olvidado filosofía algo. de Formalmente os esta digo que a pesar de libertad, que de durante esta todo este tiempo amplitud comí y de vestí pensamiento gratuitamente, y los que nunca creían me en gustó esto ni conseguí continuaban con acostumbrarme a este aquella afán. comida O sea, que no y a era la una cosa, forma de vestir. termina, esto Un termina, fracaso. se destruye, no era así. Felizmente No, llegó sigue la hora con de estas ideas, estos desuniformizarme. ideales. Y era lo que Reentré era en la un vida, idealista digamos, normal, totalmente artístico. con unos cuantos Bueno, años a hizo más, muchas y en un momento en que exposiciones, fue una todo el persona mundo que estaba trabajó con prisa muchísimo, de tenía recuperar el tiempo perdido, dos para ellos exposiciones imponía ganar dinero. por año, Se entraba en los vendía negocios porque con vivía fiebre. de su Y yo, arte, tenía bueno, coleccionadores, yo entré en la escuela de Bellas principio Artes. cuando tenía O sea, el fracaso absoluto de una que persona que está en búsqueda de siempre buscar dinero, ¿no? fue su vida y para ya eso. lo sé. Y idealista con este y con Ideales. esto de bueno, no aquella represión y sí una manera de tener una libertad de expresión siempre, pero Muy con bien. una diferencia En que en aquel contexto. momento no estaba. Conchita daba clases, pero siguió con la filosofía o sea, de esta libertad, de esta amplitud de pensamiento y esto. Pero 10 años después de terminar la guerra civil, o sea, que cuando Europa ya estaba más viendo por dónde se iban viendo los tiros, que fue ahí 47, por ahí el 48, esos que estaban perseguidos ya eran para matarlos efectivamente porque ya estaba En esta época se exposicionó dos exposiciones por año, vendía porque vivía de su arte, tenía coleccionadores, Sí, porque en el principio cuando porque ya está
estaba, Europa ya tenía hecho un pool, entonces ya se sentían más seguros y efectivamente. Entonces Benito Domingo tenía que pirarse. Entonces, pirarse quería decir por dónde salir, ¿no? No aquella represión y sí una manera de tener libertad de expresión. En este contexto que ya Muy estáis bien. notando. En este contexto, Una locura, un caos, todo Conchita para daba que clases y daba muy también mal, aulas en los colegios, romántico, o sea, que los dos han vivido de lo que han enamoradísimos, con la trabajado y bendición de formado. algunos de la familia, con el Pero 10 años después de terminada la guerra civil, cuando Europa ya estaba más... Y fueron a un médico y el médico les dijo, tranquilo, que vuestros hijos eran súper inteligentes. Por ahí el 48, esos que estaban perseguidos ya eran para matarlos, efectivamente, porque ya estaba... En esta época se exterminó la semana de luna de miel con el más que tenían para su luna de miel. Se ponen los muy listos, Sí, 3 meses viajando. Porque ya estaba, Europa ya tenía hecho un pool, entonces ya se sentían más seguros y efectivamente. Entonces Benito Domingo tenía que pirarse. Entonces, pirarse quería decir por dónde salir, ¿no? Bueno, y salió efectivamente por los Pirineos, que aquellos Pirineos era, todos iban para mi papá. Bueno, Pedrito fue el primer nieto, el Benito Domingo y Conchita. En este contexto, mimado, besado, amado, una locura, un caos, todo para que uno esté casi llorando. Los dos, cuando saben que tienen que ir, son románticos, enamoradísimos, Dios mío, la bendición, ¿qué vamos a hacer? Tienes que escaparte, que vas a pasión de oro. Pues vamos, ay Dios, ¿verdad, mi amor? A pasear y se van a ver. Y fueron a un médico y el médico les dijo, tranquilo, que vuestros hijos eran súper inteligentes. Y estaban con todo listo para ir. Todo fantástico. Muy claro, o sea, los españoles deciden los dos casarse. Tenían ya amigos. Y en vez de ir a París, a hacer una semana de luna de miel, con el dinero que tenían para su a que Franco se ponen los muy listos, 3 meses viajando por la costa brava de Argentina, jodidos estamos, mejor hagamos otra ruta que Argentina no es tan nada. Yendo al cine como muy enamorados, es ver una preciosa película en la que aparecen, tienen a Pedrito, Carmen y Miranda, ya sabéis cuando realmente la situación ya está símbolo de que tienen que salir de allá. Preciosa, pequeña, de 3 copas, ponía fruta de la cabeza. Pedrito fue el primer nieto, el primer sobrino, el primer era la propia representación mimado, besado, amado. Pues viendo esta película de Carmen Miranda que aparecía con los dos cuando saben que tienen que irse, Bahía de Guanabara, el escenario sería, Dios mío, te tienes que jugar, ¿qué vamos a hacer? Que no hay nada de guerras ni nada de nada. Vamos a ¿verdad, mi amor? A pasear y se carta, no necesitamos permiso, vayamos al bien de la vida en un contexto extremadamente romántico. Se van al contexto de y estaban con todo listo para ir a él, porque claro, mi abuela con el hijo pequeño no se iba corriendo. Y tenían ya amigos venía adelante y después ellos se iban a nacer, se instalaban juntos. Pero entonces, ven, en el contexto de huir, realmente fue una fuga, pero tuvo que escaparse por el medio de la noche de Navidad. Vamos a Argentina, jodidos estamos, mejor hagamos otra ruta que Argentina no está mejor. Yendo al cine como mirada de año, el giro de año, preciosa película, 52 en la que aparece del 51 al 52. Del 50 al 51, no, del 51 al 52. Del 51 al 52 es el símbolo de viene. Preciosa, pequeña. En Madrid se tuvo que trancar en el baño, unas cosas de película de estas de Leonardo DiCaprio, el propio Benito Domingo. Pues viendo esta película llegan a Río, que cuando llega a Río, muy bien, sus coleccionadores, Bahía de Guanabara, ¿qué hace con eso? Que si fuéramos a nadie lo conoce, ni idea tiene, no hay nada de guerras ni nada de nada, está todo maravilloso, allá no necesitamos cartas, no necesitamos permiso. Claro, el contexto de huir, quien tenía que huir era él. Y mi abuela con hijo pequeño no se iba corriendo, sino que él venía adelante y después ellos se instalaban juntos. Muy bien. En el contexto de huir realmente fue una fuga. Tuvo que escaparse por el medio de la noche de Navidad
cogió un avión, fue andando. Fue andando por los Pirineos. Andando a los Pirineos hasta A París, París. sí. Dios mío. Pues en la virada de año, en el giro de año, del 52 al 53 o del 51 al 52. Del 50 al 51, no, del 51 al 52. Del 51 al 52 viene a Río de Janeiro. En Madrid se tuvo que trancar en el baño, unas cosas de película, de estas de Leonardo DiCaprio escapando, entonces el propio Benedomingo. Entonces llegan a Río y cuando llega a Río, muy bien, sus coleccionadores, su arte, muy bonito. ¿El qué hace con eso aquí? Nadie lo conoce, ni idea tiene de quién sea. Así que os cuento qué hizo, pero allá afuera. Vamos, Muy bien, pero ¿qué iba a hacer como artista? Uno llega en cualquier sitio, soy artista, estamos hablando de los años 50. Río de Janeiro es capital de Brasil. Son los años dorados de Río. Es la mejor ciudad del mundo, es preciosa, todo el mundo muy elegante, son europeos viviendo en Río, la arquitectura preciosa, los coches bellísimos, poquísimos. O sea, estamos hablando de un río que no tiene nada que ver con el río de ahora. Y Benedomingo llega con todo su equipaje de cultura y de su saber, pero completamente desconocido y sin saber dónde llega. Uno cuando llega, ¿qué hace, no? Y sin conocer a nadie. En un sitio que no conoce, sin conocer a nadie. Pues mira, él se va a la Embajada de España. Dice, bueno, me presento. Llega a la Embajada de España. Se exilia en su propio país. Exacto. Llega a la Embajada de España, se presenta, dice su contexto. Yo soy artista, ya se le nota de dónde viene, quién es, o sea, su histórico y, ¿no? Ya se le ve el crujero, y de ahí hay que tomarle cuidadito a ver dónde lo ponemos, que no sea problemático, ¿no? Y él dice de su historia como artista, como arquitecto y de sus posibilidades, o sea, yo soy muy hábil, muy capaz, puedo trabajar en muchas cosas. Por favor, ¿dónde me pueden mandar a que yo sobreviva? Exacto. Y allá, en la embajada, encuentra un señor que realmente le mira y dice, yo tengo algo que te puede ayudar porque realmente sé que puede ser bueno. Y lo envía a, bueno, todo era Copacabana, Río era Copacabana, Copacabana era la princesita del mar, el colar de perlas de Río de Janeiro, todo Copacabana. Y en Copacabana había el sitio más importante de Copacabana, que es el Copacabana Palace, era el Copacabana Palace, de la familia Guinle. Es un hotel. Y era la flor del momento. Y en este Copacabana Palace, quien lo hizo fue la familia Guinle, que es una familia poderosa económicamente. Y Jorginho Guinle era un playboy, pero un playboy de aquellos que conocía efectivamente a Vinícius, a Marilyn Monroe, a toda esta gente, y movió todo el papel del cine para que viniera la música, o sea, la bossa nova, o sea, la samba, o sea, que era un agitador cultural, ¿no? Un agitador cultural trillonario, pero que utilizaba esto de las formas todas viables en este contexto. Ok, Copacabana Palace tenía un teatro activo y de envergadura. Y en este teatro, quien era la directora era Henriette Morinot, una exiliada francesa que también vino con todas estas locuras de esta época que hablamos, y ella era la Madame Henriette Morinot, que era la mujer del teatro. Esta Madame Henriette Morinot era la directora de la compañía teatral Los Artistas Unidos, que el nombre ya es precioso, y todos los que componían esta compañía teatral era gente súper sensible. Bueno, Benedomingo se presenta con su bagaje como artista, pero era arquitecto. Ella iba a inaugurar, en la inauguración mundial, que era Jezabel. Jezabel, las piezas que traían más bien francesas por ser francesa, ¿vale? En esta compañía tienes ahí Fernanda Montenegro, Tonia Carreiro, Jardel Filho, gente de buena, artistas, ¿vale? Entonces, dijo,
haces la inauguración. Haces la escenografía de la compañía. Va a ser como tu prueba. Bueno, Si lo haces bien, ya tal vez te consigas el trabajo. él tenía mucha cultura, mucha sensibilidad, o sea, en los depoimientos que después he oído, él se preocupaba al último que iba a entrar en escena, al primero que iba a entrar en el palco, o sea, que tenía una visión muy de organizar espacial y una cosa muy peculiar, porque él tenía su propia manera de ver las cosas, entonces era muy original, digamos así, en la manera de hacer su puesta de escena. Y tenía el diferencial de que era arquitecto. Y era Entonces artista. tenía una capacidad de hacer estructuras que normalmente no Que no se hacen normalmente, y era artista, y tenía la libertad, y tenía conocimiento, o sea que él tenía muchos puntos a su favor en este sentido, y en este sentido fue un show. Y tenía la necesidad extrema de que esto funcionara, porque si no, no tenía ni que comer, ni donde dormir, ni cómo traer a su familia. Tenía la necesidad, que es un ingrediente también bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que la inauguración es un éxito estrondoso. Hay una Bárbara Eliodora que es famosa como crítica de arte. De teatro. De teatro. Que Bárbara Eliodora. Y Bárbara Eliodora dice, cuanto al escenario, mejor sería que tuviera sin artistas un instante para mejor poder admirar. Ya, te has cogido el Ganó, ganó ahí su puesto y ok. En el Copacabana Palace, que es un sitio que tenía los 11 salones en acción, el teatro en acción, y a este de proa que era Jorginho Guille con las características que ya he dicho. Bueno, Río capital. Espera, que entonces a partir de Jezabel, él pasa a ser el escenógrafo oficial de la compañía Los Artistas Unidos. Que como dijo Pilar, es una de las grandes compañías de Río en el teatro municipal. En el Con teatro esta del compañía Copacabana hizo Palace. muchísimas piezas teatrales. Muchas. Como 17, 18. 21 más por ahí, sí. Entonces, con esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Río maravilloso, pero Barcelona tenía muchas galerías. Y aquí, entonces, como esta parte, ¿no? Pues nada, hace una inmensa exposición en el Copacabana Palace, a donde son más de 150 obras que exponen, y allí lo que hay de público básico que lee es la sociedad que quiere retratos. Entonces él retrató a muchos artistas que iban allá a buscar que fueran retratados. Fue un año, él hizo muchos dibujos. Junto a esto, la turnée de la compañía iba de Belo Horizonte a São Paulo, y él era el artista de la compañía que iba haciendo las exposiciones, ya que no había galerías, en los hoteles, en los grandes hoteles. Entonces hizo esa gran exposición en el Copacabana Palace, en Belo Horizonte, en el Cuarto Centenario, en el otro, en el Dantes, el edificio Dantes, o sea, a donde eran los grandes hoteles, que tenían los teatros, hacían las exposiciones. Vale, entonces, más o menos por ahí. Eso del teatro. Hagamos un paréntesis, porque en aquel entonces habían también, no sé cómo se dice, como concursos editales abiertos al público para varias acciones, tanto de, por ejemplo, pintura mural en iglesias, como por ejemplo de las escenografías de carnaval. Y él desde un principio se empeñó en empezar a escribir estos proyectos. Lo que yo quedo de impresión de quién fue Benet Domínguez, que era una persona que no se paraba un segundo. No. Porque en los fines de semana, al vez de estar, yo qué sé, cogiendo el sol o viendo la tele o rascándose la tripita, no, estaba pintando al aire libre con todo el mundo. Se iban a la playa e iba a ir pintando. Todo el tiempo. No paraba. Muy bien. Pues él empezó a inscribirse para esos proyectos, y uno de los primeros proyectos que hizo fue para la pintura interior y los murales de la iglesia de Santana, en el centro de la ciudad. Infelizmente hoy está todo pintado de blanco, por eso no lo llevamos. Está completamente pintado ya hace muchos años, pero ahí abajo estará la pintura.
y cuesta mucho dinero. Bueno, un día, pero está bien protegida, pintada por sí, arriba de blanco. ya todo. pasará esto. Y él se inscribió para este concurso y con este concurso ganó para estar un año haciendo la pintura con un equipo de 80 personas. Para el Congreso Eucarístico Internacional, que fue aquí. Entonces ya con esta aprobación y este sueldo garantido por un año, ahí sí llamó a Conchita y a Pedrito que vinieron. Pedrito y Conchita vinieron de navío y llegaron en Río en 1952, al final de 1952. O sea, ahí tenéis el contexto de que Benedetto Domingo en este entonces estaba en Copacabana con el teatro y en el centro de la ciudad que conocisteis. El centro de la ciudad, como es ahora, era la vida en un contexto más real. Copacabana era la vida en un contexto más lúdico, como Urca, ¿no? Que no ves tanta pobreza, que no ves la vida, lo que cuesta y lo que es el ir y venir, sino que es más el desfile de modas en Copacabana. Entonces él estaba con la visión privilegiada de los dos puntos y esto para él fue fundamental. Con su mirada se encantó por Río en sus 360 grados. Exactamente. Y en esta pasión y en esta visualización, él hace un conjunto de más de 100 obras de dibujo al directo en plumilla de bambú, tinta china, que él da el nombre delicioso de En las esquinas do Río. Nas esquinas do Río. Entonces, nas esquinas do Río son más de 100 dibujos de las esquinas, de las cantonadas de la ciudad, tanto con el centro de la ciudad, como dijo Martina, como en la parte de Copacabana. Entonces él tiene una visión muy amplia y además incluye aquellos que no son incluidos obviamente, como el indígena. Él pone el indígena en su sitio, cosa que ahora puedes hablar que está en moda, pero cuando lo hizo él, no. Estamos hablando de los años 50. No, y él ponía allí esta situación de los, sin exageración, o sea, que lo cargaba tintas, o sea, pero él ponía el negro con sus patuás, ponía el portugués tomando su cafezinho, el malandro más abastado, aquel que no era tan abastado, o sea, él definía toda una realidad poniendo el pobre, el rico, el extranjero, que es lo que todos, la mayoría aquí es, que viene y hace nuestra cultura, y todos con el mismo nivel de valoración. O sea, él ponía las diferencias con tranquilidad y con definición. El gay que tiene aquí como doble azul pantalón, el otro portugués como tiene el vinco, o sea, hace con criterio pero sin ser pesado. Es didáctico. Entonces son más de 100 dibujos que son nas esquinas do mundo. Entonces, llega un momento... Sí, sí. Nas esquinas del Río. Sí, nas esquinas do Los Río. tenemos también como digitalizados y hacemos reproducciones de ellos. Aún queremos editarlo y aún no hemos conseguido editarlo. Los deseos son muchos. Ok, pero bueno, entonces, lo que resulta que Copacabana lo invita, ya es el oficial, pero lo invita para ser el oficial, y es la persona que coge los 11 salones, porque tiene gusto, ya hemos hablado de esto, y hace una ocupación escenográfica del sitio. Espera, pero eso es más adelante. Es que no hemos hablado del carnaval todavía. No, ahora llegó. Pero eso, esta parte de la ocupación no es después que ya hizo el carnaval del Río. No, es junto. Ah, vale. Entonces, con esto, él está allí con una situación que se impone, toda una decoración, con la influencia europea. Sí, Todo porque el esto. carnaval en este entonces, en los años 50, era la Arlequín y la Colombina, que son venecianos. ¿Conocéis los personajes? Sí, claro. La Arlequín sí, la colombiana no. La Colombina es como si fuera La la Arlequín. De la comedia de La la... comedia de la- Es el personaje femenino de la comedia. Exactamente. Y esto eran los personajes de carnaval. Y el carnaval todavía era en coches y tacando flores, como muy veneciano aquí. Y entonces Benedetto Domingo rompe bastante este modelo de carnaval.
y trae lo que es Brasil. Entonces él es enamorado de esta ciudad y además enamorado de Río principalmente, porque es aquí donde es su punto principal, pero Brasil como un general. Y entonces él no es genérico, él va a buscar los pájaros, él va a buscar las costumbres, y aquí se habla en carnaval, que hacían las decoraciones de todo, las escenografías, ahí ponían el pirata, el payaso, arlequín, colombina, el tiroles, la melindrosa. A ver, tanta melindrosa, tanta, ¿qué pasa? Aquí con esta belleza. Melindrosas son los franceses, aquellos con las Aquí está, cositas de... Que tienen flecos con bolitas. Exacto, exacto. Y él, a ver, con tanta cosa que él mira tanto en el centro como en la ciudad, no. Y cuando él ya tiene, que las personas ya lo respetan porque sabe que su trabajo es muy bueno, entonces, no, aquí tengo yo, coge la palabra y dice, no, aquí, con todo respeto, si hay 11 salas, una Arlequín Colombina pierdo, pero la fachada la damos al Carnaval de Río. O sea, quien da una imagen visual a lo que es el Carnaval es Benedomingo, una persona que saca con todo respeto el Arlequín Colombina de Venecia como protagonista y pone al negro panderista 14 metros de pie a pie en la entrada del santuario del poder del Copacabana Palace. O sea que él hizo su revolución haciendo las personas pasar por debajo de este arco del triunfo, que es el que construyó. Y él hizo esto de una forma que es, o sea, es preciosa. Él hizo, es lo que yo anunciaba que iba a ocurrir. No es para, 6 metros por 3 metros. Sí, los que tocan el pandero, Esto es el carnaval. En el hotel. Eso en la parte de afuera, es como si fuera la llamada de entrada para dentro del hotel. Y además de esto, en los 11 salones, cada uno de los salones los dedicó a un estilo de música brasileño. Entonces, en cada uno de los salones, uno era el repente, otro era el cañazo, el choriño, estilos musicales y los personajes de cada uno de estos. Entonces, la verdad es que él invitó a que los brasileños conocieran su propia cultura. Pero a veces solo la mirada de otro, de fuera, es que valora lo que uno tiene. El que está aquí valora Venecia, a Estados Unidos, a lo que sea. Y él tuvo esta perspectiva. Y él venía de fuera y decía, hijo, deja de ser tonto, mira aquí. Está rico, está rico. Mira la de los cafés, y los puso en éxito a la mujer que trabaja con el café, que cuida del café. Y tiene la estructura del arquitecto, porque estos son 20... Aquí lo podéis ver, las proporciones de las instalaciones. Estos son los concursos de teatro que hizo. ¿Os acordáis que ayer Pilar os paró entre la Presidente Vargas y Río Branco, aquellas dos grandes avenidas? Y sabéis la iglesia de la Candelaria, ¿no? Pues mira, la iglesia de la Candelaria la podéis imaginar aquí. Aquí tenéis el proyecto donde aparece, creo, la iglesia. Sí, aquí está la Candelaria, ¿ves? Frente de Candelaria. Esa es la iglesia y esas son las esculturas en la plaza donde estaba aquel infable. Ajá, sí. Frente al Centro Cultural de Bajo, pues aquí justo estaría esto, o si no, al lado de dentro, pero creo que esto es en dirección al puerto. Esto está delante. Sí. ¿Dónde estaba Giraldo ahí? No. En la Presidente Vargas del otro lado. Lo que es Carmen Miranda. No. Las de esa, no, están afuera. En la parte de la Presidente Vargas. Sí. Para allá, o sea, atrás. Delante mismo de donde es. No, ¿a dónde dices tú? Ok. Donde está el Centro Cultural de Bajo. Exactamente donde pues dices mira, tú. donde estaba Giraldo estarían estas dos esculturas, pero eso todo siempre es arte efímera, o sea, se monta, está por el carnaval y después Son 22 metros. llenos de luz. Por dentro, eso eran todos plásticos, era la época Y además del el boom del plástico. Sí.
los eran años plásticos 60. transparentes. Entonces tenía esta luz muy poderosa. Y esto es 22 metros. 22 metros es un edificio de 7 pisos. Las personas 22 metros. Y lo que él homenajea, el café. Porque Brasil fue muy importante con el café y hace un homenaje a las bateas del café. Y esta era la luz que corría, que hacía como el café, y además hacía unos modelitos muy preciosos. 22 metros. Aquí hace un homenaje a Carmen Miranda, donde yo os dije ayer delante del Museo de Mañana. Fijaros aquí en este punto, está, porque aquí era la escultura de Carmen Miranda, yo os dije ayer, y entonces aquí son 22 metros de Carmen Miranda, un homenaje porque ahora se habla mucho de Carmen Miranda, pero en aquel entonces había acabado el casino, Carmen Miranda estaba en Estados Unidos, le dice, ay, que es una traidora, no sé qué, y él, no, Carmen Miranda, hizo un homenaje. Entonces, 3 metros de mundo que giraba a sus pies, ella con plástico y color, y café echando sobre el mundo que estaba bajo los pies de Carmen Miranda, y esta luz, 22 metros. Él también, la decoración era de lateralidad. Espera, que haga un paréntesis. Es que hablamos del carnaval y no explicamos muy bien cómo se llegó a esto. Esto eran concursos, como yo hablé, y él se inscribía a los concursos y junto a él otros escenógrafos, otras personas también. Y por algunas veces él no ganó, pero después que empezó a ganar, ganó en secuencia como que, yo qué sé, 6, 7 años en secuencia, ganó los proyectos para las mayores avenidas, que eran Río Branco y Presidente Vargas. Hoy en día el carnaval es en el Sambódromo. No existe decoración de calle, no. Lo que se hace son los blocos de rúa y entonces vienen con un cerveza Brahma y tienen los camiones y mucha música, taracatacatá, todo el mundo fantasiado, pero la calle ya no es el palco. El palco es en el Sambódromo, donde tampoco el Sambódromo es el palco, sino las escuelas pasan con sus instalaciones espectaculares. Bueno, en esta época la calle era el palco del carnaval y si no la calle, los bailes internos que ocurrían en el Copacabana Palace, en el Jockey Club, en el Municipal, eran en sitios ya para la alta sociedad que no iba a estar en la calle mezclándose con la gente, ¿no? Eso no. Entonces él hacía las dos, hacía el baile para los ricos y el baile para los pobres. Y estos eran proyectos que él inscribía. Y empezó a ir más allá. Claro, las personas tenían limitaciones técnicas de lo que hacían y él podía ir más allá, ir más allá, ir más allá, hasta que inauguró este tipo de instalación que cruza toda la avenida con estos cables de acero. Esto era una tensión cuando lo implementó, a veces se iba a estropear todo, porque mataba 50 millones si se estropease. Entonces, él se arriesgó y propuso estas decoraciones pingentes que hoy en día se utilizan mucho. Pero fue el que la inauguró aquí en Río de Janeiro. Sí, porque era solo de la lateralidad. Partiendo de los, ¿ves? Aquí se ve el poste de luz original y estos elementos que salen. Conseguís ver aquí, siguiendo este, que está el original ahí atrás de 3 metros, ¿no? Y él lo hace además de otra vez la alianza del artista, del sensible y del arquitecto, poniendo viable hacer un cabo de acero encima y haciendo ahí la introducción de la decoración pingente. Bueno, además no es decorativo, él no repite, él hace una averiguación a donde allí los pájaros, pues una investigación de todos los tipos de pájaros con un modelito que tiene un buen gusto de estilista fantástico, de estampa, y hace allí una estilización de estos modelos de pájaros y hace allí que un sinfín. Y no lo repite, o sea, nada decorativo, es una barbaridad porque la cantidad que tenía que hacer para ocupar la avenida, habéis visto la avenida, ya la hemos andado ya 3 días, ¿no? Aquella avenida enorme, pues de punta a punta. Hacía unas instalaciones, o sea, fue una persona que hizo instalaciones de arte con profusión. O sea, que aquí, que no había galerías de pintor, pues él por las calles aquí con profusión. Hizo su revolución y puso esto todo, pájaros, bailarines, todo así en la calle.
Y además, esto todo se hace una ala de baianas y de personajes, como digo yo, hace cuestión de hacer identidades personificadas. Otra cosa, hace una inversión en el sentido, como dijo ella, en los salones de los bailes, era Copacabana, era allí normalmente no se hablaba, se ponía como payaso colombiano. Él no, él pone el cangacero, él pone a Carmen Miranda, él levanta los folclores de aquí, que es así pereré, que no sé qué, todo eso. Hace la inversión, pone lo que es el popular en el salón y pone la pelindrosa, la no sé qué, en la avenida. Entonces, él pone en las decoraciones al presidente Vargas, el Río Branco, todos aquellos que eran los la melindrosa, el arlequín, la colombina en la calle, y ahí pone a Saci Pereré, a Carmen Miranda, al Lampión dentro del Copacabana. Entonces, hace haciendo una historia de Carmen Miranda, porque estamos haciendo recortes, pero sois muy listos, os estáis entendiendo. Hablé que venía Conchita con Pedrito, de Navillo, ¿no? Bené Domingo, en el primer año que estuvo aquí solo, vivió en Copacabana, porque era más objetivo y estaba viviendo con el señor de la embajada que le dio una habitación, o sea, un angelito este señor. Muy bien, pero al llegar Conchita fueron a buscar el sitio que realmente los hizo venir aquí. La bahía de Guanabara, aquel paisaje que habían visto. Y buscando este escenario llegaron a Urca, que conociste, que tenía casi un aire de Mediterráneo, de pueblo, de barquitos, era más íntimo, era lo que buscaban. Y el paisaje con el Cristo fue justo lo que les llamó. Pues aquí llegaron, muy bien. Estuvieron viviendo un año en un piso ahí abajo, pero todavía no era lo que les gustaba, siguieron buscando casa y piso. Llegaron a esta casa que estaba para alquilar. Bajaron y cuando fueron a la ventana ahí fuera dijeron, aquí es donde estaremos. Una casa muy grande para lo que eran, pero abajo, donde estaremos dentro de poco, había un piso que se alquilaba también. Entonces el piso como que ayudaba a pagar el alquiler de la propia casa. Muy bien, nos quedamos en esta casa. Perfecto. Qué lindo, finalmente llegaron a la casa que les llamó para venir. Pero no se imaginan quién vivía aquí al lado. En la pared aquí al lado. Que había una puertecita y que uno podía cambiar café con su vecino. ¿Y el muro que era bajito? Uno ya sabe, dime algo. Sí. Carmen Miranda. Es que se me pone la piel de gallina todas las veces. ¿Cómo puede ser? Es que... La vida. Mágica. Yo flipo. Imagínense que uno ve una película y dice, vamos al río. Y aquí, Carmen Miranda, aquí. Y Vamos bueno, vamos vecinita. y llega, y bueno, es no, efectivamente muy escandaloso, ¿no? Y entonces, bueno, fue un encuentro de luces, ¿no? ¡Wow! Ella en aquel entonces estaba aquí. Fue la última vez que estuvo en Río. Porque después ya se fue, estaba aquí como de breve vacaciones, desintoxicándose, porque la historia de Carmen Miranda es muy dura también. Entonces estaba aquí, en la casa de su madre, recuperando fuerzas. Después fue a Estados Unidos y ya falleció muy brevemente. No tuvo más fuerzas. No. Pero se pudieron conocer. Y eso Pero fue... tuvo fuerza para que se encontraran. Y entonces, Bené Domingo le regaló acuarelas de Barcelona, que ella era enamorada, y ella le regala una pintura de un pintor americano. Bueno, la familia de Carmen Miranda sigue viviendo aquí, todos revoltados porque Carmen Miranda se había ido, pero esto es una otra historia. En fin, pero son vecinos. Yo soy carioca, por la belleza de Río y la simpatía de Carmen Miranda. Si no hubiera sido carioca, hubiera sido argentina. Entonces, ya Cuidadico. No, sí que sonó ahí un clic y el clic. Mira, culo al suelo no. Bueno, pues Bené Domingo fue como una estrella fugaz.
en Río. Es como que tuviera este llamado de venir a esta ciudad y revolucionarlo todo. Revolucionó el teatro. Cine. Además, hubo un argentino que es Carlos Hugo Christensen, que también sale fugado de Argentina, y es un cineasta impresionante que valora lo nacional, enamorado de esta cultura, y también valora lo que es la cultura de la ciudad, de Brasil. Y entonces se encuentran, porque Copacabana era una especie también de embajada cultural, porque era un sitio donde iban muchos de estos que estaban en esta situación. Entonces fue allí, se encontraron, y Bené Domingo hizo 16 películas como director artístico y escenógrafo, entre ellas El Rey Pelé. El Rey Pelé fue uno que estuvo no sé cuántos días con Pelé en Bauru y decía, bueno, es muy tímido, muy simpático, nos vamos muy bien. Y bueno, entonces Rey Pelé, este río que yo amo, Río siempre río. Todos los títulos que ellos buscaban era una enaltación a esta ciudad, El Menino y el Viento. Algunos los encuentras en YouTube. Después os puedo intentar enviar una playlist ahí para que tengáis una ubicación de esto. Entonces, hay 16, fue la persona que lo indicaron para hacer el montaje de My Fair Lady. My Fair Lady es una pieza muy importante, fue la que tuvo más tiempo de duración, la primera aquí en Río de Janeiro, que fueron 5 años. Creo que es un blockbuster mundial, My Fair Lady, es película también. Es Mi Querida Lady, no sé. Mi Querida Lady, es internacional. Sí. Y entonces él le invitaron, fue a Nueva York, vio el montaje original, le encantó estar allá, volvió también conociendo un sinfín de gente interesantísima que venían aquí. Y a mí me impresionó porque murió Marilyn Monroe cuando estaban aquí. Y Marilyn Monroe es de aquellas cosas que tú miras como, no sé, que no. Y de pronto aquella gente toda llorando locamente y abrazándose porque era su amiga, ¿no? Su amiga, y yo, wow, Marilyn Monroe se toca. Y bueno, entonces estas cosas eran bastante movidas. Esta casa tenía mucho movimiento de gente de arte y de expresión de todos los tipos, y vivían gente del teatro, vivía aquel que era el maquinista, o sea, mucha movida en este sentido. Ahora hablamos de Conchita. Espera. Entonces, en 1969, estamos hablando ya en los años 60, ya Río de Janeiro dejó de ser capital, en 64 me parece. 64, pero antes de esto ya empieza. En los 60 ya se transfirió a Brasilia, que es en el medio del país, geográficamente, pero es una barbaridad. Una millonada, sí. Eso destrozó a Río. Es como se sacó todo el dinero, claro, y desestructuró. Entonces Copacabana Palace entró como en bancarrota, falencia. Se quedó debiendo una fortuna a Bené Domingo. Bueno, se fueron desestructurando los universos y aquí empezó a crecer la dictadura también. El golpe militar. Vino una época, exacto, vino una época de sombras y de mal recuerdo para él. Entonces empezó a ser muy duro para él todo este escenario que se dibujaba. Entonces empezó a quedarse muy duro todo este ambiente y él se enfermó. Una enfermedad que hoy en día se dice que es, ¿cómo es el nombre? Talasemia heterozigota, es una heterozigota, que es una cosa que es del Mediterráneo. Pero en la época no se sabía lo que Bueno, era. pero también, sin duda, hay lo emocional, que creo que se devastó todo. O sea, el sueño que pensó que jamás me ocurriría otra vez, porque Río pasó a representar paz, tranquilidad, familia, arte, como todos los deseos por fin se realizaban. Y entonces empezó a crecer esta sombra y él se murió con 55 años de edad. Muy joven. En 69 el hombre pisaba la luna y en el domingo se fue a la ¡chao! Y entonces... Y con eso deja a Conchita con 2 hijos. Y te puedes imaginar que en este contexto Pedrito tenía 18 años, Pilar tenía 14 años.
y además artista, o sea, deja todo un legado que ella siempre luchó mucho por organizar y mantener. Pero de pronto se ve ella, ¿yo qué hago? Vuelvo entonces a España, ¿qué hago? Y ya resulta que España no era más casa, Y decide que no, aquí nos quedamos y bueno, y nada, España vamos cuando podemos visitarla, pero en nuestra casa será archivo. Y bueno, os enseño entonces. Y se montan la vida, la historia y cada uno ahí es. Vengan a conocer a Conchita. Ahora vamos a Conchita. Aquí. Esta es Conchita. Ya en su versión mayor. No te pongas de directo, nadie lo ve. Tienes que verlo de fuera. Eso. Vean todos un poquito de fuera. Y vais a revisitar ahora este espacio sobre una otra perspectiva. Conchita, la mujer de esta estrella fugaz, de este hombre locomotiva, fue su apoyo, su soporte, pero no solo, era una gran incentivadora del arte, una persona muy atenta, muy tenaz, que siempre luchaba por la, o sea, tenía el derecho a la injusticia, eso no puede ser. Entonces ella, además, tal vez irresponsable en sus palabras y en su afectarse, se revoltaba todo el tiempo, estaba siempre luchando por los ideales de ella, más que todo el mundo. Tal vez porque de alguna manera siempre estuvo más protegida para luchar, ¿no? En este contexto. Y vais a ver que él se enamoró de Río y lo tradujo en su arte. Hizo su revolución. Conchita era la revolución. Era la revolución porque no dejó escritos, no dejó, o sea, no creó esto. Pero sin ella nada existiría. No. Nada, absolutamente. Nada, porque nada. ella mantenía lo todo, hacía la organización de todo, registraba, organizaba y coleccionaba. Por donde pasaba tenía una visión que nadie veía. Lo que vais a ver aquí son una colección de santos que Conchita hizo. Vais a ver también, ¿cómo se dice eso? Formas de queso, donde se hacen los quesos. Eso es de Beredomingo, abajo lo contamos. Formas de queso. Entonces hizo como santuarios de las formas de queso. Ella se quedó viuda muy joven y con eso se fue a viajar a Brasil de punta a punta en un coche con su amiga, las dos solas viajaron el Brasil de punta a punta. De punta a punta, hasta el Amazonas fueron, todos los sitios, iban con el cochecito, volvían que solo se les veía los ojos de tantas cosas que traían. Ahora van a mirar las colecciones de Conchita por el Brasil y llegaremos a la cocina donde ya habéis visto algunas de sus colecciones. Entonces vais a comprender quién fue Conchita. Desde los sinos que yo toqué, bolón, 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 hasta los santos, las queseras, todas estas esculturas de arte popular que vais a ver de madera por el espacio, todo esto fue Conchita. Todas estas cosas, todo. Y vengan aquí a la cocina también. La colección de cucharas que todos los amigos que venían de cualquier parte del mundo siempre le traían cucharas. Ya era como venir a casa de domingo y estar con Conchita, era obligatorio traerle una cuchara. Si alguien estaba en África, en Nueva York o en su ciudad pequeñita, compraba una cuchara de madera y se la traía. Son cucharas, pero dentro de las cucharas que tenemos aquí cucharas indígenas, tenemos cucharas que vinieron de África, tenemos cucharas de Marruecos, de todos los sitios en que las personas venían y las traían. Y las ponían, y ella siempre las iba poniendo en la cocina. Estos cacharros aquí son de hacer dulce de leche. Y estos lo iba comprando por el medio del camino, las carreteras. Junto con esto están, puedes entrar. Están todas ollas de barro que también se usaron por mucho tiempo en la casa, pero después de un tiempo se iban deshaciendo y rompiendo y nos pareció que mejor sería que estuvieran mantenidas en el ambiente de la cocina, pero como una colección de
Conchita. Esta mujer no solo valoró la cultura popular y los haceres populares, compró muchas esculturas de artistas populares que tenemos aquí. Entonces, nuestra colección de arte empieza con Conchita. Y además, al estar aquí, decidió que Río era su casa, que Brasil era su casa, y ya no quería irse, Tenía todo para irse, porque imagínate, sola con 2 hijos en Brasil, con una casa enorme que todavía era alquilada, porque por 50 años pagó el alquiler en esta casa. Y la trataba como suya, hacía sus obras, nunca le cobró a la dueña una obra, una loca completamente. Se volvió loca porque la casa era suya, pero no era suya. Entonces hacía obras y cuidaba de la casa como si fuera suya, y a la dueña también, ¿no? Recibía el alquiler y nunca tuvo ningún problema con la casa. Pero la casa sí que tenía problemas. Esto también lo compró. Todo lo compró. Ella de hacer, no. Sí, tiene una serie de juguetes. Se llama Juguet Art. Porque en la playa coleccionaba también los juguetes. Le encantaba coger los juguetes perdidos en el agua. Y los coleccionaba y hacía como instalaciones con ellos. Pero eso es muy efímero. Entonces algunos siguen en la guardilla, tal vez veáis algunos. Pero están como ya muy deteriorados, porque ya eran deteriorados de punto de partida. Pero estamos restaurando. Sí. ¿Quién le hizo el retrato ya adulto? El retrato fue el profesor de la Universidad de Bellas Artes, amigo y pareja de mi madre por años, mi padrino, Kazuo y japonés. Vamos a cambiar la memoria. Voy a mandar para cuando quieran ver más, conocer más. Es que es mucha historia. Dense cuenta que no llegamos todavía nosotros. Estamos solo hablando de la abuela, de la mamá. Pero también es imposible hablar de nosotros puramente sin hablar de ellos, estando vosotros aquí en la casa. Si no estuvieras aquí, estuviéramos en un bar, en otro contexto, claro, es posible hablar de nosotros. Pero estando aquí es imposible. Hay que hablar y hay que conocer toda esta historia. Bueno, Conchita, además de todo este cuidado que hemos hablado y de esta relación muy bonita con Brasil, ella hizo un trabajo muy importante de investigación y entrevistas, porque ella cuando vino también en un momento como delegada de cultura hispánica. Porque, como te puedo cortar un instante, claro, por favor. Porque como os dije, hubo un momento a donde han perdido todo el tiempo de carrera, la formación, o sea, todo tenían esta historia. Cuando entró el rey, Juan Carlos dio 1 año de amnistía, de clemencia, para que todos pudieran arreglar sus papeles. Entonces su compañera de profesora, como maestra, dijo, Conchita, ven y arregla esto. Entonces ella estuvo viviendo casi 2 años en Madrid para poder arreglar su formación, su tiempo de profesora, de docente, bla, bla, bla. Y entonces para venir de vuelta, tenía que reingresar como profesor. Entonces la mandaban para São Paulo, de São Paulo antes de Madrid. Entonces, bueno, para Río vino como delegada de cultura hispánica. Y como delegada de cultura hispánica querían, bueno, usted va a ganar la cosa, ya está, es una reglamentación burocrática. Si querían ponerla a hacer nada, que ni fuera, la trataron un poco mal y la pusieron para organizar libros en la biblioteca. Y ella dijo, pero ¿yo qué voy a estar haciendo esto? No, de ninguna manera. Yo con este título pues voy a hacer algo muy relevante. Y lo que hizo fue a buscar los intelectuales y artistas de Río en los años 80 y entrevistarles para saber de la influencia de la cultura hispánica en Brasil. Y eso es un trabajo muy importante. Precioso. Que en aquel entonces entrevistó a estas personas. Cada uno de vosotros va a ir a ganar un libro, que es el libro de Conchita, que tiene ahí también la película. Gracias. De nada. Tiene ahí también la película, pero nadie más usa el DVD.
y entrevistó a estos artistas intelectuales. Tú ya tienes, ¿no? Sí. Dale. Bueno, para que vea otra alguien. persona. Pues te lo das a alguien que... Claro, Ok. es tuyo. Entrevistó a todas estas personas y fue muy bonito su trabajo de investigación porque muchos de estos artistas y intelectuales, algunos sí tenían mucha conciencia de la influencia que tenían de la cultura hispánica, pero otros decían yo para nada de cultura hispánica, para nada. Ferrer Aguilar es un poeta muy importante en Brasil, ¿conocéis? Sí, pero... Seguro lo conocéis incluso de músicas, pero tal vez no sepáis quién es. Muy importante. Y entonces él decía, yo para nada, mi influencia es toda francesa, no sé qué. Y entonces en el medio de la entrevista se paró y dijo, ¿yo qué digo? ¡Qué barbaridad! Si yo cuando me exilé, el único libro que llevé fue Don Quijote. ¿Cómo no puedo tener yo influencia si el único libro que me cogí para llevar fue Don Quijote? Corriendo, ¿qué cojo? O sea, muy interesante que también se note que la influencia de Brasil es muy hispánica. Y eso es algo que no se habla. Porque incluso la influencia portuguesa es muy mal vista. Ahora ya no, ya empiezan a tener más orgullo y ya se conecta mejor Brasil con Portugal. Pero antes era de mucho rechazo. Y claro que hay que tener una visión anticolonialista, sin duda. Pero eso no apaga de dónde viene tu cultura. Eso es un vídeo. Entonces hay que tener conciencia de buscar de dónde viene nuestra influencia y nuestra cultura. Hablaba con algunos de vosotros también el otro día de que nosotros nunca fuimos brasileños y tampoco nunca seremos españolas. Porque en esta casa nunca tuvimos una cultura brasileña. Porque la comida era la paella, la tortilla de patatas y la cultura era la hispana. Y tampoco en España jamás seremos españolas. Uf, los brasileños, nada de españoles. En tránsito. Entonces es muy curioso pensar esto, porque uno tiene que reconocer sus orígenes para que no se sienta totalmente desamparado y perdido. Y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que estamos también tratando, tanto en lo simplemente íntimo como en trascendentes. Porque es de esto que se habla, ¿no? Uno en su camino para un lado y otro. Pues en esta habitación aquí tenemos un poco de los poemas. Nuestra biblioteca de poemas está aquí, de poetas, de los que vienen a la casa a declamar. Hoy tenemos una rueda de poesía aquí, se llama la Tertulia Poética de Casa Belén Domingo. 12 años. Que ya tiene 12 años. Y Conchita siempre leyó y declamó poemas. Y siempre los hacía de memoria, poemas larguísimos. Esto hasta con 96 años declamaba sus poemas. Entonces ahora vamos a declamar un poema, Pilar uno, yo otro, y después bajamos a la galería y entonces a ver si conseguimos hablar de nosotros. A ver si allá en otro contexto lo logramos. ¿Este es comprado por tu mamá o Lo hice. Eso lo hizo mi madre. Ah, ya tallaba. Eso es madera. No, eso lo hizo mi madre. Mi madre es esta. Listo. Y ella es la... Estábamos hablando de la mamá de ella. Eso, mi abuela. De Conchita. Es Conchita. Son talladores de madera? ¿El qué? Que yo vengo de familia de talladores. Ah, qué bonito. Mi abuelo y mi papá son de talla de madera. Mi Qué papá precioso. terminó su vida laboral siendo el jefe de talla de madera en el SENA, un instituto grande Qué bonito. allá. ¿Yo o tú? Tú, Vale, y tú no. después. Ah. Lo que dijo, no lo sé. Solo sé que me miró y en sus ojos me enredé. Preso quedé en su mirar como en el día, la aurora. Y estoy tan esclavo ahora como la perla que llora su esclavitud en el mar. Sé que no me pertenece, que no soy de su condición, pero ya no hay solución. Que el hombre siempre obedece cuando manda el corazón.
Rafael Alberti. Muy bien. Yo llevo esto para que después no se me olvide. A ver. Bueno, pues déjame. Era un niño que soñaba. Un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco, el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, pero el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no era verdad un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar. Un caballito soñado y un caballo de verdad. Cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? ¿Quién es esta? Yo no ¿Quién sé. es esa? Yo solo sé García Lorca. de García Lorca. Ah, García Lorca. Bueno, pues y esta historia tiene que ver ya con nuestra historia, tiene que ver ya con la historia de Pilar y su búsqueda. Solo entonces, a través de la lucha de Pilar para recuperar el patrimonio familiar, que es este edificio, en Tortosa, que era el edificio herencia de los 5 hermanos de su padre y sus 4 hermanos, es que consiguiendo recuperar ese patrimonio que se iba a subasta pública, porque estaba como un trauma familiar de guerra y se estaban dejando de pagar los impuestos porque estaban muy traumatizados, claro, pobres. Y nosotros en casa no teníamos opción de mucho trauma, ¿no? Entonces ella llegó con todo el dinero de una exposición que había hecho mucho éxito en Italia, donde vendió muchas obras y consiguió pagar todas las deudas de los impuestos atrasados y entrar en este edificio que había estado cerrado por 40 años. Y por Desde- 3 meses hemos conseguido pagar la deuda. Pues, o sea, casi nos quedábamos sin posibilidad de tener esta casa, que era tan importante, era la casa de la familia. Y que además la dueña de la casa no la quería vender, pero eso es otra novela. Bueno, entonces entramos en este edificio en Tortosa porque Pilar estaba en España haciendo su investigación de doctorado, que era sobre la trayectoria artística de Benet Domingo, su padre. La primera propuesta de doctorado que ella había hecho, que era de maestría en la verdad para la Universidad en Complutense, era del grabado y escultura arcaica, prehistórica, algo así. Pero la universidad donde ella trabajaba, en Minas Gerais, no la dejó ir, porque era muy jovencita para sacarse este tiempo a hacer doctorados, y había otros maestros ahí que tenían derecho y no lo pedían. Pero bueno, que tiene que ver una cosa con otra, pero no la dejaban ir. Al fin ella dijo, pues ya no me dejan ir, pues yo me voy porque no necesito la universidad para nada. Les mandó todos a la mierda, se dimitió de un cargo público que estaría hasta hoy ahí trabajando, o con la jubilación de una profesora universitaria, pero muy bien, lo hizo muy bien. Lo mandó toda la mierda y se fue a hacer su doctorado. No, antes fue una isla para aliviarnos un poco la cabeza. Pero cuando hizo la propuesta del doctorado sobre su padre, tenía claro miedo. ¿Seré que yo soy una hija enamorada de mi papá y él no tiene este valor? Porque también puedo estar muy deslumbrada porque al final es mi papá, ¿no? Entonces ella montó el proyecto, lo envió y dijo, bueno, ya me dirán si estoy deslumbrado, si tiene valor y relevancia. Y tenía relevancia para ser inédito y ser doctoramiento. Y así fue a Madrid a hacer su doctoramiento, Hice esa investigación. que resultó en este libro y en la exposición que hicimos en los correos. En la playlist que os voy a enviar está un vídeo que me parece que es muy interesante que lo vean, porque es un vídeo también, es una exposición virtual que hicimos en pandemia a partir de la exposición presencial, Todo el tercer piso del también sitio con disponible, ¿no? propuestas educativas dentro del contexto del vídeo. Entonces es un material muy interesante para entender también cómo vemos el hacer arte.
en esta exposición, por ejemplo, del Centro Cultural Correos, 14 acontecimientos. tuvimos shows de música, piezas teatrales, baile, actividades de arte, educación para niños, familias y bebés, todo en este contexto que es como nosotros hacemos y estamos ocupando los espacios con arte. Siempre. Y esta casa entraron finalmente. Esto fue en el año 97, en Tortosa. Llegamos en esta casa, la ocupamos con arte y mientras estábamos en la casa de 1900, esta casa, es un edificio del modernismo catalán, que es como, es eso, la girada del modernismo en el mundo, pero tiene el recorte del modernismo catalán. Todos los ladrillos, el piso, todo era obra de arte. Y ella y Pedrito se pusieron a hacer una clase de restauro para poder limpiar y cuidar de este piso. Entonces, cinco pisos. Aquello era un polvo tan fino. Nosotros acostumbrados con el trópico, que estábamos viniendo de una isla, a donde todo era muy, en 3 días que dejabas, musgo, plantas. Nosotros, bueno, íbamos a entrar aquí, saldrán fe. No. Entramos allá, era un polvo fino, que cubrían 40 años de encañamientos, de tuberías, de situaciones que habían sido pobladas por 1000 situaciones, que aquello no quedó parado, pero una situación. Bueno, para limpiar aquello estábamos en el útero de nuestras abuelas, de nuestros primordios. Entonces, allí, una toalla mojada, gafas, guantes, era una película, era una película de escafandrio en los úteros de los tiempos. Aquello era un polvo finito. El poblado se quedaba así, ¿no? Porque éramos como marcianos en un edificio que era un símbolo cerrado por 40 años, un símbolo de una arquitectura tombada en todos los edificios como un edificio importante. Y entran los cariocas, ¿no? Que ni mismo nosotros sabíamos que íbamos a hacer aquello, pues la vida es así. Pero, y solo podíamos los dos, que éramos Benet Domingo. Y era la casa de Benet Domingo, porque yo soy Benet Domingo y él, y eran porque eran primos hermanos. Y aquello era un apellido que solo llevábamos nosotros. Y nosotros no sabíamos nada de esto. Pero la vida es así, la magia. Y las cosas, entramos allí, wow, por nada de trópico, no. Y aquello, bueno, lo hicimos con un cuidado que no pasó nada. Y para tener aquel cuidado, ¿qué limpiar? No, solo nosotros. Y Martina, la pobre, no, tenía 10, 11 años. Bueno, Martina para arriba y para abajo siempre junto de estas locuras y junto haciendo, trabajando localmente también dentro de lo que podía. Trabajo infantil se llama. Pues bueno, trabajo infantil siempre, explotada siempre. Explotada. Uf, entonces, bueno, aquello limpia. Y bueno, fuimos a la escuela de artes, de restauro, solo para hacer la limpieza. Aquello como era un espacio que gente había crecido sin entrar en aquello, pues era un símbolo que de pronto pasó a ser una revolución. Sí. Una revolución porque trabajábamos el tiempo todo y a las personas venían a casa a confesarse con nosotros. Y entonces, y hacíamos exposiciones sin parar para ver qué para tener dinero y hacer cosas. Y bueno, y el de la arquitectura, no, yo voy a hacer la instalación y compra trabajo. O sea, tenemos obra en toda la ciudad, el del museo. Y una cosa muy interesante fue que, por ejemplo, este edificio, no se ve aquí en la foto, pero abajo tiene una tienda. Pero la tienda esos grandes edificios siempre tienen una tienda abajo, es la calle más importante de Tortosa esta. Y esta tienda en algún momento vendió maletas y se cerró con el depósito de maletas lleno. Entonces cuando entramos, habían maletas nuevas de 40 años atrás. Wow. Muchísimas maletas de maquillaje, bolsitas infantiles, y las teníamos. Y al salir del edificio, que esto fue en el año 2000 o 99, ya por fin ellos consiguieron una compradora para la casa. Todo fue un jaleo. Pilar descubrió un cáncer de mama, un tiro que tomó un tiro de guerra y tenía que
ir a su casa, que no era allá, era aquí. Entonces, por fin todo se confluyó para que se vendiera la casa. Y el último instalación que hicieron fue esta. Fui a Padeuau, voy allá. Fui, es lo que hablamos aquí, valeu, fui, chao, fui, me voy. A Padeuau, eso es lo que hablan los catalanes. A Padeuau, apa, adiós, me voy allá. Voy allá, más castellano, ¿no? Entonces hablamos un poquito la dirección de todos nos estamos yendo. Y en esta ocupación se hicieron dos instalaciones con las maletas, que fue Monumento al Viajante. Que era toda la escalera desde la calle con las maletas de una pirámide de maletas. A ver si está llena en el Está barrio. allá. Y después en el centro, el Monumento al Mal Comerciante, que era de Pedrito, 100% de descuento. Entonces era una cascata de bolsas pequeñas, de barreteros y maquilladores, de arriba abajo. En el caracol de la escalera venía desde arriba, entonces eran muchas bolsas y venían las personas de la ciudad entrando y se encantaba, ¿te gusta? ¡Cha! Toma. Y llevaban 3 bolsas y nosotros, de su infancia, porque eran personajes de cuando uno era niño. Una persona de 50 años veía ahí su infancia. Y el catalán, que es todo seriete así, entonces me venían ellos y venían, porque había gente que, bueno, creció con aquello cerrado, o gente que ya, ay, filmeo, aquí la familia, ay, pobreta, ay, que no sé qué, y toda aquella cosa preciosa de mucho de la ciudad, y nosotros con aquellos monumentos, venía la gente, yo iba con una tijera. Toma, ¿te gusta? Los ojos brillaban, ¿no? Claro. Así, entonces abría la maleta, clutch, pap, toma, lleva. Para mí. Entonces todos salían con maletas con de regalos, todos con herencia a la ciudad. Aquello fue una cosa preciosa y mucha instalación. Sí, y me mucho parece arte. que un trabajo muy curativo en la propia ciudad, porque cuando llegamos era una ciudad que las personas todavía vivían en el fin de la guerra civil. Así que se oían los tiros todos los días. De las 5 de la los tarde. Era una ciudad muy vieja todavía. Entonces no había la juventud, entonces estaban todos todavía, hablaban mucho, todo el rato de la guerra. De las 5 de la tarde. Entonces es como que aquel símbolo cerrado solo reforzaba esto. Y al abrirlo y traer arte, se curó. Porque allí todos tenían, en aquel momento, aún los que estaban allí, contaban efectivamente que el río había sido una trinchera de sangre, porque estaba de un lado unos, del otro lado otros, y sangre. Y bueno, claro, guerra. Y allí acabó la guerra. Entonces era un trauma. Y entonces la familia, que no había salido de allá, que no, que el edificio es un trauma. Y es lo que dice Martínez, es un trauma, pero todos tenían casa, todos tenían familia, y nosotros aquí, a ver, entonces, ¿qué trauma que puña? Vamos allí a hacer lo que podemos hacer. Y en el principio, lo que era una cosa de luto, vamos a hacer una manifestación, pasó a ser una cosa espiritual y de agregar. De liberación. Entonces, habían periódicos el tiempo todo, y aquello fue muy lindo. Y nosotros, en las vacaciones veníamos y teníamos mucha relación con el Pantanal, porque hacíamos mucha exposición aquí también, haciendo una balsa de transporte de ganado. Hicimos allí en el Pantanal, o sea, 40 días de percurso, o sea, que el mercado de pescado se transformaba en museo, hacía una visita invitando a todos. Haciendo talleres con tierra para los niños pequeños, hacíamos pinturas que las íbamos llevando en el propio barco. Entonces el barco era una exposición, es el punto viajante, con las instalaciones que la pintura hacían como con cañas de... Para que nos fueran papel. Como si fuera una bananera. De plástico, de tubulación, de tubería. Y además una tela. Parecía como una hoja de bananera, de plátano, pero de plástico con tela para pintura. Y los niños pintaban allí. Los niños, para que no fuera aquel papel que se pierde, aquella cosa toda que es una pesadez, no, aquello pasaba a ser una bandera. Entonces, mitad de la bandera quedaba en los colegios y en las comunidades, porque era abierto,
Entonces mitad de la bandera, de las banderas quedaban con ellos, y la otra mitad la llevábamos nosotros y hacíamos shows musicales. Entonces pasaban a ser escenarios. Shows con los cantantes del propio sitio. Martina cantaba, el otro Y disfrazaba, el otro con maquillaba. las tribus indígenas también. Porque estábamos en Pantanal, pero lo que se consumía era lo que la televisión Globo enseñaba. Entonces estaba el propio ciudadano del Pantanal matogrossense, que es la cultura más visceral que podríamos tener de Brasil, que no tenían ni idea de los cantantes y tradiciones culturales de ellos, sino que era todo el sigurucha, abajucha, y el indio, chao, indígena. y lo miraba. Entonces hacíamos shows de su propia cultura para ellos, para que, pues, visibilizarla para ellos mismos. Los invitábamos y entonces fue una cosa de una belleza, bueno, muy ¿Esto muy qué año importante. fue? ¿98 también? ¿2000? Fue 99, 2000. sí. Entonces, hemos conseguido comprar la casa de Poconé, que es en el interior del Pantanal, por fax. Porque a Pedrito y yo decimos, si aquí nos quedamos ahora, porque nadie quería nada. Pero como lo hemos conseguido, todos querían como la feria. Claro. Entonces, una abogada allí, no. Lo haces tú, porque a nosotros nos tragarán. Porque tontos, no es que somos tontos, pero no somos de este. Entonces, no. Y bueno, Al fin los que se lo dejaban a subasta, cada uno quiso su cada uno partecita. quiso su y cuando queríamos, no, eso no vale nada. Entonces, Si no luego, vale, me lo das. entonces lo compramos. Lo compramos por eso. No. Entonces, bueno, vender por 4 chavos. No, entonces hicimos, bueno, fue un trabajo, pero fue precioso. Hicimos una casa de domingo, empieza allí. Entonces, toda una historia muy preciosa, de mucho hacer y con mucha mezcla, pero fue en el Pantanal de Mato Grosso con los jacarés y los indígenas allá, que hicimos estas instalaciones, exposiciones que y se vendió la movimiento casa de Tortosa. arte, que se vendió la casa de Tortosa. Vale, entonces, cuando estábamos allá, teníamos una relación muy grande con una profesora que era de la Universidad de Mato Grosso, que hablaba de la cultura indígena. Y allí hemos comprado mucho arte indígena. Bueno, hicimos una gran exposición en la casa, Benet Domingo de allá, que tiene un mosaico precioso del modernismo catalán, y allí mezclamos lo que es el dibujo de todos los cocares indígenas con el modernismo catalán. Y hicimos un homenaje a Brasil y la representatividad de Brasil, siendo la autenticidad de los indígenas. Entonces esto fue, ellos nunca habían visto nada de esto, de lo que era material indígena, y la profesora de la cultura indígena, que es una indígena, pero del indio que ya es urbanizado, fue allá. Y aquello fue Fenomenal. Fue fenomenal, porque en las radios, y entonces tiene su voz grabada y sus cantos, y toda la explicación, y todas las exposiciones que hicimos. El museo de allá hizo una gran exposición de los proyectos de Benet Domingo, que yo estaba en esta investigación, y magia de la vida, por primera vez estaban haciendo una exposición de Marcelino Domingo. Cosas de la vida. O sea, la vida tiene sus energías, efectivamente. Y entonces Marcelino Domingo, un legado vivo y todo esto, pero esto todo lo tenéis ahí, pondremos en la playlist y todo, pero está ocurriendo. Y es en el Museo Principal de Barcelona, y él fue el director del museo que habló, pues esto es una investigación importantísima, bueno, y lo hice. Y en este momento fue cuando efectivamente se da la ocasión de poder vender la casa. Y entonces, Bueno,